Vamos a dar la bienvenida con una columna especial de economía a nuestro amigo de la casa ya, Martín Rodanti. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Tranquilo? Se ha venido todo combinado. ¿Calor? La camisa, el mouse inalámbrico y también la carcasa del celular. Ay, yo no veo nada de acá. Bueno, ahí está, mira. Bien. Bueno. Me gusta que hayas reparado en el detalle porque está todo pensado. Me imagino, una cosa de loco. Esto no es así nomás. Dios mío, Dios mío. No es que se levantó y dijo, agarro lo que tengo. No, chicos, por favor. Está todo fríamente calculado. Para venir a la radio, obviamente, para una columna especial de economía. Bueno, Martín, dejamos todo en tus manos, lo más simple posible para que nuestro oyente del otro lado diga, a ver, ¿qué está pasando entonces con la economía del país? Bueno, es un poco difícil, o es un desafío simplificar cuando uno habla de economía en Argentina principalmente, porque es muy dinámico y es bastante complejo. Vamos a tratar de charlar un poquito en dos partes o en dos bloques. Primero una parte de coyuntura, de dónde estamos parados básicamente, y después vamos a hablar un poquito sobre la ley de presupuesto, que ya tiene media sanción y que tiene, lógicamente, qué es lo que te marca, o es el objetivo del gobierno de marcar un norte hacia donde entiende que va a ir la economía. Y bueno, ahí debatir un poquito a ver si realmente es así. Empiezo por lo cambiario, porque siempre el tipo de cambio es una de las variables, conjuntamente con inflación y tasa de interés, que ordena básicamente en este momento todo el resto de las cuestiones económicas. Pero y en estos últimos días ha sufrido algunas modificaciones importantes, creo que un poco tarde, pero que en definitiva son bienvenidas. Creo que se anunció en estos últimos días es el cambio, digamos, de la movilidad de las bandas. Como sabemos, o les recuerdo al oyente, venimos con un esquema de banda desde abril de este año, donde básicamente tenés una banda superior y una banda inferior que se movían al 1%. La superior creciendo a un ritmo del 1% y la inferior descendiendo al ritmo del 1%. Lógicamente, cuando este nivel de movilidad hace que el dólar que flote dentro de las bandas claramente, pero contenido con un nivel de crecimiento de las bandas que y sobre todo con el diario del lunes, muy por debajo de lo que fue la inflación, generando después se puede discutir si es así o no, pero un atraso cambiario, o por lo menos una sensación de atraso cambiario, que obviamente te empuja la demanda del tipo de cambio y genera otros problemas. Lo que se anunció entonces es que se va a pasar de esta movilidad del 1% a tener como referencia la inflación. Y la inflación de 2 meses hacia atrás. Es decir, entra en vigencia desde enero y en enero ya va a ajustar la banda superior y la inferior un 2,5%, que fue la inflación que arrojó el mes de noviembre. Y así sucesivamente. Lógicamente que el rezago tiene que ver con la publicación de los datos y es algo que está bien, va a permitir que el dólar tenga un mayor rango de flotación, pero llega un poco tarde. Es lo que quizás se debió haber hecho en su momento para que justamente no se atrase. En abril directamente. ¿En abril? Claro, cuando largas las bandas directamente vos ajustabas. Bien. Llegó bastante tarde entonces. Ustedes imagínense que si me voy un poquito más para atrás, cuando cambia el gobierno, el crawling peg era del 2%, después lo baja al 1%. Nunca hubo una convergencia con el ritmo de inflación. Es decir, siempre estuvo atrasado. Entonces, en el esquema de bandas, al correrlo al 1%, con toda la expectativa del gobierno de que vaya el piso, o lo que decía, para poder comprar dólares, algo que no terminó sucediendo, claramente generó un atraso. Entonces digo, a lo mejor esto nace un poco tarde, pero es mucho mejor a que siga el esquema actual. O sea que está bien por ese lado, y obviamente entiendo que es una transición hacia un esquema de libre flotación, donde en algún momento no haya más bandas y flote libremente el tipo de cambio por oferta y por demanda. Claro. Esta corrección para las familias y para empresas, ¿qué beneficios y qué perjudica? Bueno, lo que hace, el cambio es importante, pero no es significativo, no es que va a flotar libremente y que vamos a saber cuál es el tipo de cambio de equilibrio, por ejemplo. Sigue existiendo cepo la empresa, o sea que por ese lado no tenés mucha diferencia. Eso es algo que en algún momento se va a sacar, entiendo que no están dadas las condiciones y está bien que sea, pero quizás para la familia, sobre todo, lógicamente que esto puede repercutir en la inflación, ¿no? Y ahí me voy un poquito más a la otra parte, que es la inflación. Charlamos un poquito recién fuera del aire de lo que dice el presidente, de hacia dónde la quiere llevar. También, ya lo vamos a ver, hay un número en el presupuesto enviado con un ritmo de inflación.
Ahora bien, si el hecho de ampliar las bandas te puede generar que que siga yendo el techo, sí, bien digo, el techo, como está ahora, básicamente, rozando el techo, y te genere un ritmo, si bien la banda va a corregir por inflación, el tipo de cambio te va a traccionar hacia el futuro, digamos, cómo va a seguir corrigiendo. Claro. Entonces, puede existir a lo mejor algún traslado de precios. ¿De qué va a depender y cómo puede afectar, digamos, el consumo de la familia? Va a depender de la capacidad que tengan las empresas, la posibilidad más que la capacidad de hacer ese traslado de costos a los precios. Algo que no viene pasando. Claro, ahora no. No viene pasando, y es difícil que siga pasando si no repunta un poco la actividad. Entonces, un poquito ahí está el meollo de la cuestión desde mi punto de vista, porque entiendo que esto es una señal de relajar un poco la cuestión de la inflación, y ahí hay un doble discurso que no lo logro todavía dilucidar y que ver después qué es lo que termina sucediendo. ¿En qué sentido? Ya vamos a ver que la ley de presupuesto te marca un 10% entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026. Eso te da un dígito de inflación mensual. Vos arrancas en enero corrigiendo las bandas un 2,5% de noviembre y dejando flotar un poco más el tipo de cambio. Si hay demanda y si no hay acumulación de reservas, principalmente, que es el talón de Aquiles en este momento, si no, el gobierno no logra acumular reservas para robustecer el esquema cambiario, vas a tener siempre una mayor demanda y vas a tener, lógicamente, una inflación que no va a cumplir con las expectativas de un dígito. Desde mi punto de vista no está mal. De hecho, creo que en lo discursivo se debería cambiar, relajar y a lo mejor, digamos, aplanar un poco las expectativas, porque no está mal. De hecho, lo que entiendo que hay que hacer, o lo que tiene que suceder, es que haya un respiro en la actividad económica para que sectores que vienen muy rezagados, porque, por ejemplo, el EMAE dio un crecimiento en septiembre interanual. ¿Qué es el EMAE, recordad? Perdón, es el estimador mensual de actividad económica. Mide un índice agregado de distintos sectores, y que lo hace agregado y desagregado. Es una proxy, digamos, o se aproxima bastante a lo que es el PBI. Lo que pasa en el EMA después termina siendo lo que es el crecimiento o cómo se mueve el Producto Bruto Interno de Argentina. Entonces, mirarlo es básicamente lo que va a suceder. El EMA, este indicador en septiembre dice que hay un crecimiento interanual del 5%, septiembre contra septiembre, y mensual del 0,5%. Ahora, ya lo hemos conversado en algún momento, cuando vos descompones o analizás por sector, tenés intermediación financiera que crece un montón, y tenés comercio, construcción, que vienen por debajo del nivel de 2023. Entonces ese crecimiento es muy heterogéneo. Todo junto puede ser que da un poco agregado positivo, te da un crecimiento, pero desagregado por sector. Claro, el que esté en comercio va a decir, che, yo va a escuchar decir, che, pero yo no las ventas todavía vienen medio mejor por estacionalidad, por Navidad, pero las ventas vienen, tenemos un año. Normalmente todos los sectores vienen, o la gran mayoría de los sectores, salvo minería, salvo el agro, intermediación financiera, energía, que son los que traccionan positivamente para arriba, el resto viene medio ahí, digamos. Entonces se necesita que la actividad, digamos, tenga un rebote, un crecimiento un poco más justamente homogéneo, y que traccione los sectores que son más intensivos en mano de obra, que traccione el salario, y de esa manera que haya un consumo que permita que le dé respiro. En ese sentido, tenés que prescindir o relajar el proceso de desinflación que venís llevando adelante desde que iniciaste la gestión, en este caso el gobierno. No me parece que esté mal, solo que por ahí veo una cuestión que no logro dilucidar. En lo discursivo dice una cosa, y por ahí veo que hay señales como incentivar el crédito, o bien correr las bandas, que puede llegar justamente a tener esta reacción, relajar un poco más, impulsar un poco la actividad, el crédito, sobre todo con el consumo. Entonces, claro, la tasa de interés de crédito ha aumentado, ¿no?, en los últimos tiempos. Ha aumentado, depende del plazo que lo mires. Desde las elecciones para acá bajó. Vienen haciendo un proceso. Está alta la tasa de interés. Está alta, sí. Sí, no está alta. Sí. Está muy alta, y es uno de los puntos que tiene que, lógicamente, bajar. Pero, por ejemplo, después de las elecciones, la primera, digamos, batalla que tuvo en rolear deuda del gobierno no convalidó la tasa de interés que le pedía el mercado. El roleo es una renovación de pasivos. Si vos se te vencen, no sé, las LECAP por tanta plata, y bueno, esos son pesos que van al mercado. Si metes pesos en el mercado, hay una cuestión de mayor oferta, te repercute en inflación. Entonces lo que hace, o lo que es de la administración financiera, es decir, che, no, bueno, te ofrezco de vuelta a renovarlo, y del otro lado te dice, bueno, ¿a qué precio? ¿A qué tasa? Claro. Entonces nosotros veníamos previo a las elecciones con con mucha volatilidad de las variables, mucho riesgo político, las tasas altísimas. Las cauciones llegan a estar casi el 200%, ¿no? Altísimas. Entonces,
Sí hubo una señal del gobierno en ese sentido en buscar bajar la tasa de interés, porque no renovó todo, no convalidó ese periodo de mercado, y de ahí en más bajaron las tasas. Yo lo estuve viendo anoche, bajaron las tasas. La Tamar está en el 30 y pico efectiva anual, o sea, están más normalizadas. Después obviamente que son más caros, la tasa de préstamo personal son mucho más caros, pero es uno de los puntos que sí tiene que controlar el gobierno para que haya justamente crédito y para que haya y que el crédito empuje la actividad. Es lo que le pasó, lo que le dio un poco de aire en el 2024. El leve rebote, el repunte que hubo en un momento en la segunda parte del 2024 fue por crédito. No sé si se recuerda, pero ya había 12 cuotas, se empezó a hablar de crédito hipotecario en algún momento, quedó ahí porque se necesita más fundamento, pero hubo como una inercia, digamos, que repuntó un poquito la actividad. Entonces, en ese sentido, con una inflación 2,5% el último dato, con actividad, digamos, con un rebote muy heterogéneo, es fundamental que se oriente a una relajación del proceso de desinflación para que todos los sectores estos que son de intención menor tengan un poco de respiro y tengamos un 2026 que acompañe un poco más parejo, digamos. Justamente 2026, estamos hablando de presupuesto del año que viene. Sí. Vamos a la segunda parte del tema, que en realidad tiene todo que ver con todo. Hacémelo como si fuese un niño de 5 años. Te banco. Está bien, Hay una película llamada Filadelfia, no sé si lo han visto, es muy famosa, con Tom Hanks y Denzel Washington. Denzel Washington hace un abogado y le dice: usted tiene que explicarme como si yo fuera un niño de 5 años. Ok, banco. Me gustan esos desafíos, ¿eh? No de 5 años, es un chiste. Bueno, pero igual, me hizo acordar de película, ¿no? Me gusta un desafío, no el del título, cuando me decís poner un título. No, ese ahí complicado. No, ese es peor. Ese es mucho peor. Va a pasar el año que viene, porque acá somos ansiosos, queremos saber. Y tenemos interés en saber qué va a pasar. Tal cual. Malísimo. Bueno, Martín Roganti nos va a contar. Bueno, yo también tengo interés, A plazo fijo. Bueno, vamos a hablar un poquito del presupuesto. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Lógicamente eso se va a ir viendo sobre la marcha, pero por lo menos lo que sí sabemos es un poquito dónde estamos parados, que es lo que hablamos en el bloque anterior, y qué es lo que el gobierno está planteando y dónde lo plantea en el presupuesto. La ley de presupuesto que ya tuvo media sanción en diputados. Entiendo que se va a sancionar sin problemas. Eso es lo que creo, pero... Igual. Sí, no es que se aplican algunas modificaciones en el Senado. Sí, puede ser, puede que vuelva, es verdad, pero en líneas generales, lo que es estructural no debería tener tanto problema. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Pero viste que son caprichosos ellos, dicen o todo o nada. Sí, pero también es verdad que es una herramienta que... Después vamos a ver los números, a ver si es... Porque siempre son un poco... Cuando hay inflación queda un poquito mentiroso el presupuesto, pero es verdad que venimos de periodo de años sin presupuesto, claro. De trabajar sin presupuesto. Y es una herramienta que es muy importante para que el gobierno la tenga para gestión. Después, cómo gestione bien o mal es otra cosa, pero es una herramienta que es imprescindible para gestionar. Entonces, esperemos que se apruebe con las modificaciones que se debatan, porque es ahí donde tiene que salir. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? ¿Qué es lo que mira para 2026? Inflación en 10%, 10,1%. Es decir, entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026, claro, la anual sería 10,1% de lo que proyecta, la que estima. ¿Terminamos con qué inflación? ¿Te acordás más o menos? Sí, la interanual da 30 y pico por ciento, no recuerdo bien el dato. Bajaría 20 puntos. 31,7 creo. Sí. La anualizada entre el último dato, que creo que fue el del mes pasado, noviembre contra noviembre de 2024. Bajaría 20 puntos. Y el acumulado de este año es 27 y pico, una cosa así, lo que es el acumulado de 2025. Bien. Lógicamente que esto te marca un norte, un poquito de lo que charlábamos hace un ratito, ¿no? Tratar de ver qué es realmente lo que pasa, tema actividad y tema inflación. Si la inflación realmente va a ser del 10%, entonces va a seguir, este proceso desinflacionario no se va a detener. Yo entiendo que sí, yo creo que sí, no va a ser el 10%, va a ser un poquito más y no está mal. Pero es un poco mentiroso, porque estamos hablando de una inflación mensual de un dígito y estamos hablando que para llegar tenés que seguir haciendo un ajuste, tenés que seguir frenando ciertas cuestiones, digamos, no incentivando ciertas cuestiones de gasto y crédito que pueden llegar a traicionar la actividad, y es una complicación. Es una complicación que no es, que ya se viene sufriendo desde hace bastante, no es de ahora, no es nuevo, hace un año largo que se viene sufriendo la cuestión de la actividad y que necesita un respiro, como charlamos recién hace un ratito. Entonces, este norte de inflación seguramente va a ser, es el objetivo, lo que estiman, pero entiendo que no es de difícil cumplimiento. El hecho de que hayan corrido las bandas
reitero esto, y que ajuste por inflación ya obviamente te garantiza que se muevan medianamente en paralelo, pero hay un rezago, estás ajustando con 2 meses para atrás, entonces es medio complicado desde mi punto de vista, y espero realmente que no sea ese el número, porque el costo que trae por detrás realmente es algo que ya se viene pasando y que si no tenés respiro lo sufren las empresas, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la que más genera empleo, y lo sufre la familia. Entonces eso muy a título personal, creo, y ya como profesional, creo que es difícil de cumplir. Proyectan un dólar a 1.423 pesos. Se estamos hablando de un dólar que está más bajo que el que está ahora. Obviamente que el dólar flota, digamos, y eso va a depender de un montón de cuestiones. Ya es más difícil de estimar si tiene una flotación, aunque sea entre bandas, que va a ir creciendo. Pero es algo que, por lo menos, entiendo que no solo yo, sino que el mercado va a poner un poco en duda. Y va a depender de seguir principalmente la variable de reservas. Si realmente logra acumular reservas, que es lo que no está pudiendo. Las reservas brutas están altas, arriba de 40.000 millones de dólares, pero las reservas netas siguen negativas. No hay acumulación de reservas, y si no hay acumulación de reservas, cualquier shock o cualquier situación de riesgo político... Sí, o internacional también, que repercuta. Totalmente, te pone en jaque en 2 minutos y saca toda esta estabilidad macroeconómica que se está consiguiendo, digamos. Entonces, el tipo de cambio, lo que proyectan también un crecimiento del PBI del 5%. Cuando hablamos del EMAE, yo les decía que se aproxima bastante, digamos, como haré lo que termina pasando, es eso, el país crecería un 5%, siempre tenés un crecimiento por arrastre estadístico, no haciendo nada ya vas a crecer por comparación, digamos, entonces me imagino un crecimiento real del 2,5-3%, pero que es factible, puede llegar a ser un buen año. Yo tengo expectativa de que sea un buen año si se acomodan algunas cuestiones. Eso es lo más real que veo de estas principales KPI, digamos, del presupuesto. Y de lo fiscal también se proyecta un superávit tanto primario como financiero del 0,3% del PBI, que es algo factible. Hay que ver qué es lo que pasa cuando envíen en algún momento la reforma tributaria, hacia dónde va desde lo impositivo el gobierno, qué modelo de país va a proponer, digamos, a la sociedad, pero es algo que, digamos, lo fiscal es donde mejor resultado tuvo y es el ancla que mejor le ha funcionado y le sigue funcionando. Antes de ayer salió el último dato publicado y obviamente fue superavitario también, 7.000 millones de pesos, el superávit financiero. Un solo mes con déficit financiero. Entonces, viene haciendo las cosas bien desde lo cuantitativo, de los números, en materia de política fiscal, ordenando las cuentas y básicamente financiando con ingresos. Es decir, lo que paga lo cubre porque justamente tenés superávit, no tenés déficit. Bueno, en este sentido creo que también la propuesta de un equilibrio, se está hablando también de mandar un proyecto de ley para que sea obligatorio el equilibrio y demás, algo que no creo que pueda prospere. No creo que prospere. Sí, en la gestión, en lo pragmático, en lo objetivo, lo está haciendo, es un foco, lo ha logrado y ha puesto, digamos, en el debate esta cuestión de decir no se puede vivir con un déficit fiscal crónico porque tenés los problemas que tenemos y de lo que estamos hablando prácticamente todos los días, como la inflación, por ejemplo. Entonces, esto es algo que se puede cumplir, va a depender mucho de cuando tengamos un panorama completo. Entiendo que a inicios del año que viene van a mandar el proyecto de ley para una reforma tributaria. También creo que el objetivo del gobierno es reducir impuestos. Vamos a ver qué logran consensuar con los gobernadores, qué impuestos van a reducir, porque si bien está ordenado reducir o bonificar. Vamos a ver qué es lo que... Mira, sé que, o por lo que poco que sea, hay discusiones y hay negociaciones. Claro. Lo cierto es que ya hay provincias como Sumocaba y la provincia de Córdoba que ya mandaron la ley impositiva y ya hay alícuota de ingresos brutos, por ejemplo, ¿no? Si bien bajó un poco Córdoba, ingresos brutos, ya hay alícuota, o sea que ingresos brutos va a seguir existiendo en el que viene. Entonces en estas negociaciones hay que ver qué es lo que pasa con las transferencias de las provincias, qué pasa con el impositivo, qué impuestos van a bajar, qué impuestos van a querer coparticipar, digamos, y cuánto. Hay una discusión bastante más compleja, pero que básicamente te va a ordenar a ver qué es lo que puede pasar con todo esto que venimos hablando, porque en definitiva está en el norte del gobierno es bajar impuestos y reducir la carga impositiva en todo sentido, desde lo laboral, que también hay un proyecto de ley, hasta los impuestos que son, bueno, hay un montón de impuestos en Argentina y es casi obsceno en cantidad y en doble
gravamen, como por ejemplo ganancias e ingresos brutos, graba lo mismo. Entonces, en ese sentido está bien. El tema es decir, bueno, ¿qué pasa con el gasto? ¿Cómo financio si no tengo impuestos? ¿Dónde va a ajustar? Creo que ahí la mirada, la doble mirada, va a marcar un poco, bueno, qué es lo que está viendo el gobierno o, o cómo va a financiar el gasto que obviamente es alto en Argentina y ya se redujo bastante con esta gestión, pero no tiene tanto margen, digamos, en este sentido. Ya han bajado algunos impuestos, como el impuesto país, por ejemplo, en su momento, y está chico el margen, con ajuste, obviamente, con ajuste. No sé si hay tanto margen para seguir ajustando, por lo menos lo interesante del proyecto de una reforma tributaria, bueno, justamente en el presupuesto sí te dice, ya está el presupuesto de cómo se va, justamente es eso, es decir, che, voy a gastar en esto y cobrando estos impuestos, ya está, bueno, pero con una reforma tributaria puede cambiar un poco el escenario de en dónde recaudas, más que en qué gastas, en cómo lo recaudas, y en el claro. cómo lo recaudas, el cuánto vas a recaudar también, te cambian todas las variables. Entonces eso es lo interesante de cara, y creo que es lo más relevante, junto con el proyecto de ley de la reforma laboral, que está muy en discusión en estos días, y que por lo menos el norte, o lo que intenta el gobierno, es bajar el costo laboral. Eso implica un montón de cuestiones, tanto en materia de derecho como en materia de negociación colectiva, como también en algunas cuestiones como la litigiosidad, que es una realidad, es una realidad, digamos, un problema a atacar, y lógicamente bajar el costo laboral siempre está bien. Pues hay que ver qué es lo que pasa, por lo menos de lo que sé yo, lo que he leído, no hay tanta evidencia en que bajando el costo laboral tengas una reacción tan positiva, claro, en la actividad, en la inversión, hablando de la economía, ¿no? Como sí puede ser la cuestión impositiva. A vos te gustan mucho los títulos, pero dijiste como título principal, no hay tanto margen para seguir ajustando. Sí. Sería como un título principal. Claro. ¿Hay incentivos o políticas o ves, avisorás algo para el año que viene? Porque no hay tanto margen para ajustar, tampoco para retraer tanta la actividad. ¿Qué se puede hacer? Porque si no, no va a tener dónde recaudar el Estado. Bueno, creo que tiene que ver con cómo afronte la cuestión tributaria el gobierno. Tiene que ver con lo laboral también. Voy a hacer una analogía. O recordame si me olvido la analogía porque la tengo en la cabeza. Pero ¿a qué voy con esto? Vos podés hacer una reforma tributaria y podés bajar impuestos y te quedás sin margen para incentivar lo que para mí debería ser, por ejemplo, la obra pública, a través del gasto. Claro. La obra pública. Podés decir, che, no, yo no lo hago porque voy a bajar impuestos y porque y pretendo que la empresa, con esta reducción de impuestos, digamos, en algún momento genere inversiones y vaya por la inversión, que es más lento. Un derrame sería. Un derrame, que invierte el empresario porque tiene menor impuesto, menor carga, que invierte, que contrate y demás. Ahora, si van a tratar, como pasa en la reforma laboral, a todas las empresas de todo tamaño de la misma manera, y es complicado de lo tributario, porque si te guías por capacidad contributiva, que es lo que rige el derecho tributario justamente, que sea por capacidad contributiva, vos tendrías margen para decir, bueno, acomodás, pero le sacás un poco la pata de la cabeza, por así decirlo, a la micro pyme y a la pyme, que es la que más genera empleo, que es la que más dificultad tiene en este momento, desde lo económico y desde lo financiero, porque lo financiero se está empezando a sentir como coletazo de lo económico. Entonces, y bueno, está perfecto, pero si vos vas a agarrar a Urquía, por decir un nombre, y le vas a bajar los impuestos, teniendo capacidad, teniendo múltiples negocios, digo Urquía por decir, pero digo, sí, las empresas grandes de Argentina, si le vas a bajar los impuestos, bueno, esto es muy subjetivo, desde un punto de vista, no es algo deseado, no es algo deseable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si el margen yo lo veo porque la reforma tributaria tenga sentido. Sacar el impuesto al cheque, saques impuestos que son distorsivos, negocies con los gobernadores, pero que busques una progresividad y que se recueste en la capacidad contributiva que te permita no prescindir de impuestos, justamente, o por lo menos ayudar a la parte que más lo está sintiendo. Y de esa manera creo que puede llegar a tener un impacto en la actividad. Si vos le relajas esa cuestión a una pequeña y mediana empresa, reacciona, porque esos puntos que vos le sacás de impuestos van a la rentabilidad que hoy está sufriendo, y seguramente en algún momento ya el empresario, sobre todo, por lo menos los que yo conozco de acá en la región, son emprendedores. Enseguida están pensando, si vos le das un marco de estabilidad, si le das un marco de previsibilidad, si le bajás impuestos, van a invertir y van a contratar. Pero esto es
Esto es más mediano y largo plazo porque estamos acostumbrados y ellos están acostumbrados que las reglas de juego cambien permanentemente. Entonces, volviendo o respondiéndote a la pregunta inicial, creo que tiene margen, dependiendo cómo cualitativamente distribuya el ajuste en el gasto y la recaudación, ¿no? Sobre quién cae, y creo que la obra pública, para que levante la construcción y ayude un poco a traccionar la micro, creo que es fundamental. Bien, bueno, perfecto, me gustó. Espectacular, Martín, gracias por visitarnos, por traernos un poco de datos y poner sobre la mesa este tema tan importante que es la economía también. Un placer recibirte como siempre. Gracias a usted por la invitación como siempre, un gusto.